¿Qué hay en la relación médico-paciente que la hace tan interesante desde el punto de vista filosófico? Hoy nos acompañan 3 filósofos que han buscado la respuesta a esta pregunta desde una perspectiva fenomenológica. Paula Díaz Romero, de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, Brian Zúñiga Iturra, doctorando en la Universidad de Chile, y Ágata Bach, profesora de filosofía en la UNED. Hola, ¿qué tal? Hoy en el programa estoy aprovechando la presencia de investigadores que están de paso por Madrid para conversar con ellos acerca de los temas que están tratando y que estamos tratando también en esa serie. Brian, conmigo, de Chile, ¿qué tal estás? Todo bien, muchas gracias, Ágata, por la invitación. Y Paula, de Argentina, ¿qué tal? Hola, Ágata, hola a todos, muchas gracias también por la invitación. Y resulta que mis 2 invitados están trabajando juntos en temas relacionados con humanidades médicas, así que el tema que nos une hoy es el de relación médico-paciente. Y claro, la primera pregunta siempre es ¿por qué la filosofía se ocupa de estos temas? Es decir, ¿qué hay en esa relación que la hace interesante desde el punto de vista filosófico? Bueno, desde el punto de vista filosófico podemos tomar varios aspectos de esta relación, fundamentalmente las posturas éticas que se ven implicadas en el vínculo y también algunas consideraciones epistémicas que son de interés relevante para la filosofía y fundamentalmente para la fenomenología, que es el punto desde el cual nosotros realizamos nuestra investigación, tanto en mi caso como en el de Brian. Y lo que a mí me parece más interesante que pueda aportar la filosofía y la fenomenología al vínculo, a la relación, al pensamiento en torno a la relación médico-paciente, es que permite restituir el valor epistémico que tiene la experiencia de la enfermedad, la experiencia de la vulnerabilidad que sufre una persona que se encuentra en una situación de enfermedad, podríamos decirlo así, ¿no? Que muchas veces se ve silenciada o no escuchada. Entonces, a partir de ahí, en este sentido, digamos, se restituye el valor a la experiencia subjetiva y también se le otorga un valor ético al sujeto sufriente, en este caso, y eso hace que sea un campo de gran interés para que la filosofía aporte y lo trabaje. Sí, bueno, como dice Paula, en la misma línea, un poco el interés en común que nos moviliza tiene que ver la tradición filosófica desde la cual nos situamos para pensar esto, que es la fenomenología. Ahí simplemente me gustaría agregar que la perspectiva con la cual trabaja la fenomenología es una perspectiva, en este caso, en primera persona, por lo cual ya desde el punto de vista metodológico pareciera ser que se le otorga un lugar relevante al paciente o la paciente, lo cual precisamente deja en evidencia otro aporte, a mi juicio, que tiene la filosofía para pensar este asunto, que tiene que ver con problematizar ciertos conceptos, ciertas dinámicas que habitualmente en el contexto médico, clínico, se dan por sentadas. Por ejemplo, la misma noción de paciente. O sea, ¿qué tiene de paciente el paciente o la paciente? Y en virtud de aquello, ¿qué rol debería desempeñar o qué rol desempeña en la práctica en el contexto clínico? Siento que abres un melón aquí con... abrís todo un campo de preguntas posibles. Vayamos entonces a aterrizar un poquito más esto. ¿Qué es lo que pasa en la relación entre médico y paciente? ¿Qué clase de problemas éticos o epistémicos veis que pasan? Aquí, con toda libertad, sé que hay muchos puntos de vista, sí. Pero... Sí, a mí uno que en particular, digamos, me ha motivado en la investigación es uno que extraigo de una formulación de Susan K. Toombs, que es alguien una fenomenóloga que ha trabajado la temática y que es, digamos, pensar que hay una brecha epistémica y una brecha existencial entre médico y paciente. Y que esa brecha, digamos, implica una comprensión, un entendimiento mutuo que parece estar imposibilitada por principio debido a, fundamentalmente, al discurso médico y al carácter objetivante que tiene el discurso médico sobre, en este caso, el objeto de investigación o el objeto de tratamiento, que sería el paciente, en los términos en los que lo postulaba recién Brian, ¿no? Como un paciente que es justamente alguien que está en un estado de pasividad. Y ella lo que propone es recuperar la experiencia vivida
¿sí? Y ponerla en consonancia con la experiencia vivida del médico también, ¿no? Como que hay una brecha ahí entre cómo el médico construye el relato de la experiencia de la enfermedad, por ejemplo, y cómo la construye el paciente. Entonces, tender puentes entre estos dos campos es una tarea de la fenomenología, ¿no? O sea, intentar pensar desde, por ejemplo, posturas éticas, cómo restituir esa dignidad humana a este sujeto que a veces es objetivado, ¿no? Bueno, yo simplemente agregaría eso, me detendría sobre la noción de objetivación, porque, bueno, puede sonar un poco problemático como lo voy a plantear, pero si bien la fenomenología se posiciona críticamente frente a esta relación médico-paciente que opera exclusivamente o única y exclusivamente bajo la lógica de objetivación, eso en ningún caso supone, a mi juicio, una renuncia a una crítica que involucraría una práctica médica sin objetivación. O sea, a lo que voy, y aquí me posiciono un poco en cierta tradición fenomenológica de autores como el fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty o autores como Binswanger, que lo que intentan pensar son fenómenos psicopatológicos que habitualmente se denominan trastornos mentales, es que pareciera ser que la objetivación es necesaria en ciertos contextos, tiene ciertas virtudes, pero reducir la práctica médica solo a eso es lo problemático. Entonces pareciera ser que todas estas propuestas o esta revisión crítica que instala la fenomenología, que además es una tradición plural, hay cierta divergencia en su interior, no supone que el encuentro médico-paciente va a ser un asunto en el que el lugar hegemónico que tiene el médico va a ser un lugar, o debería ser un lugar hegemónico para el paciente. Es más bien problematizar y mostrar este fenómeno en todas sus complejidades. Bueno, justo en relación a lo que Brian estaba diciendo de la objetivación, a mí me parece interesante y relevante hablar un poquito de Jean-Paul Sartre, que es el filósofo que a mí más me interesa para pensar justamente estas tensiones que se dan entre médicos y pacientes, porque, bueno, la teoría sartreana de la mirada, por ejemplo, ¿no?, de la objetivación a través de la mirada, es lo que también nos hace pensar en términos éticos este vínculo, porque implica, bueno, cómo hacer para, en el caso, como mencionaba Brian, es importante en cierta medida un acercamiento desde la tercera persona porque nos da cuenta de fenómenos que son fisiológicos, que son biológicos, que necesitan un tratamiento de esas características. Sin embargo, es sabido que la escucha atenta del paciente, que pueda dar cuenta de sus experiencias, del modo en el que vive, su malestar, su enfermedad, etcétera, dan elementos para mejorar los diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta noción de mirada sartreana nos permite pensar hasta qué punto este discurso médico, que después en las prácticas se ve justamente como un intento de acallar aquello que parece no relevante para el diagnóstico, ¿no? Y que se reduce simplemente a tener algún tipo de reporte o información bioquímica, por ejemplo, fisiológica básica, y esto nos permite estar atentos a que no haya una reducción de esa naturaleza, ¿no? La mirada del otro, una mirada objetivante que muchas veces genera una experiencia alienante que puede agravar la experiencia de enfermedad que atraviesa una persona. Entonces, estas son también otras de las razones por las cuales la filosofía debe aportar, no solamente se puede interesar en estos temas, sino que creo yo que debe aportar al campo, digamos, de la problemática médico-paciente, haciendo un trabajo interdisciplinar con la psicología, por ejemplo, ¿no?, que es fundamental y es otra de las disciplinas que se ocupa de esta relación. Siento que vuestro trabajo se inscribe en esas corrientes científicas, societarias, que abogan por una humanización de la medicina y que se da tanto en aspectos, en trabajos éticos como en trabajos relacionados con la propia metodología de la investigación o del encuentro. Muy interesante. Estamos en el eje de objetivación, es decir, lo que entra en la consulta es en cierto sentido un objeto padeciente, pero es sobre todo un sujeto, ¿no? Y eso es una cosa importante que rescatar desde allí. Yo quisiera seguir profundizando un poquito en esta idea de objetivación, porque refiere a nuestra relación corporal también, de alguna forma. ¿Cómo concebir el cuerpo enfermo? Si es que es enfermo, o qué tenéis que aportar ahí. Sí, en ese sentido creo que se anuncia aún más el valor que tiene la fenomenología
en tanto filosofía descriptiva en primera persona, porque precisamente una de las nociones que intenta poner o instalar en la discusión la fenomenología es la noción de cuerpo vivido. En ese sentido es importante hacer referencia a una distinción que ya propone el fundador de la fenomenología, que es Edmund Husserl, respecto a cierto cuerpo entendido como un cuerpo objeto, que ocupa un lugar en el espacio geométrico, que es un cuerpo denso, ¿cierto?, que es básicamente el cuerpo que estudia la medicina, como un conjunto de órganos, desde una perspectiva anatómica, funcional, etc. Y este otro cuerpo, que es el cuerpo vivido, que a diferencia del cuerpo objeto no se puede describir desde una perspectiva en tercera persona. Es el cuerpo básicamente desde el cual el paciente experimenta y vive su enfermedad. Y precisamente es en ese sentido que esta noción de cuerpo vivo que instala la fenomenología puede ser bastante provechosa, ¿cierto?, para pensar la experiencia o la relación médico-paciente, no solamente en el contexto de enfermedades, podríamos decir, más complejas, como un cáncer, sino incluso a un nivel más elemental, si quieren ustedes, sintomatológico, como es el experimentar dolor. O sea, pareciera ser que hay algo del dolor que no se puede explicar o traducir en el vocabulario, por ejemplo, de los números, ¿cierto?, o de cierta dinámica del cuerpo objetivo. Y eso nos devuelve un poco a lo que comentabas antes tú, Paula, de restituir la dignidad del testimonio del paciente en el contexto clínico. ¿Podemos hablar un poquito más de eso? Tal vez sí. Incluso plantearnos cuáles son las buenas prácticas en el contexto de encuentro. Sí, esa es una cuestión muy, muy interesante y a mí me parece que es una de las de los contextos, digamos, de la investigación que se tornan más difíciles, porque también tiene que ver con prácticas que no solamente están orientadas por una epistemología particular que se puede revisar, por consideraciones éticas que pueden fundar nuevos tipos de práctica y de vínculo que restituyan esto, la dignidad, la experiencia vivida, el testimonio del paciente, a lo que relata acerca de su propia experiencia, sino que, bueno, también hay que pensar que siempre esas prácticas están contextualizadas en un cierto horizonte de prácticas institucionalizadas y demás, que a veces tampoco ayudan a que uno plantee estas cosas y que se puedan realizar fácilmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno tiene muy poco tiempo en una consulta clínica, no vamos a pedir que podamos escuchar horas a un paciente hablar sobre su propia experiencia, ¿no? O sea, hay ciertos elementos o condiciones materiales que hacen que las consultas tengan cierta lógica. Sin embargo, sí me parece que en este sentido es importante destacar algunos conceptos como, por ejemplo, el de injusticia epistémica, que funciona mucho en el campo de estas investigaciones, que lo que intenta hacer desde una perspectiva más bien ética es pensar, a mí me gusta pensarlo como, bueno, un ejercicio de los médicos, sobre todo, ¿no?, del profesional de la salud interviniente, un ejercicio ético constante, ¿no?, una apuesta a dar lugar a una perspectiva más empática, desde la escucha, desde la comprensión, porque, bueno, la experiencia vivida, sobre todo de la enfermedad y del dolor, como mencionaba Brian, tiene algunas características que revelan esto, cuando hablábamos del cuerpo, lo revelan el cuerpo como un cuerpo vulnerable, ¿no?, un cuerpo que por sus propias características y porque además, volviendo al tema de la mirada, puede ser objetivado, puede ser determinado, puede ser en ese sentido no escuchado, ¿no? Esa experiencia particular de la enfermedad y del dolor, entonces, tiene algunos elementos que me gustaría mencionar rápidamente, ¿no? Pero tienen un carácter disruptivo, generan muchas veces una pérdida de confianza del sujeto sobre su propia relación corporal, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones propias de la enfermedad, de la experiencia del dolor, que pueden llegar a ser incapacitantes y demás, requieren una atención, una escucha, un cuidado por parte de los profesionales de la salud en general, en este caso de los médicos, que nos van a poner ante conceptos como el de injusticia epistémica, ¿no?, que ahora tiene que ver fundamentalmente con poder otorgar, digamos, algunos elementos epistémicos para que el sujeto pueda reconstruir o construir su propia experiencia y darle lugar también a esa experiencia. Sí, bueno, en ese sentido creo que también comparto plenamente lo que dice Paula y quizás para pensar aún más concretamente esto podemos pensar en algo que habitualmente se asume que va de suyo en cualquier práctica médica, que es básicamente
la expectativa con la cual muchas veces vamos al médico o vamos al psicólogo o vamos al psiquiatra e incluso al psicoanalista, que es la noción de diagnóstico, ¿no? O sea, pareciera ser que gran parte de las expectativas del éxito, ¿cierto?, o fracaso del encuentro clínico se juega ahí. Y en ese mismo sentido, a propósito de nociones como injusticia epistémica, pareciera ser que uno de los aspectos más problemáticos o problematizables del encuentro clínico tiene que ver con la necesidad o no de diagnóstico. O sea, pensemos, por ejemplo, en el contexto de los trastornos mentales, que hay una serie de prácticas que ya existen en las que precisamente hay psiquiatras que no diagnostican. Y el criterio para determinar si el diagnóstico es necesario o no va a depender también mucho en lo que se juega en algo que ya anunciaba Paula, que es el encuentro clínico. O sea, en la época actual nos encontramos con varios fenómenos, algunos de ellos muy contrapuestos entre sí. O sea, hay gente para la cual la categoría diagnóstica, por ejemplo, saber que padece una depresión mayor, es algo que produce cierta estabilidad que permite tener una mejor calidad de vida, al menos en cierto sentido. Pero también nos encontramos con situaciones en las que el diagnóstico ya supone una etiqueta social y una carga, podríamos decir, de violencia simbólica, que no solamente recae sobre el paciente, sino también sobre la familia. Creo que eso también es importante mencionarlo a la hora de pensar estos asuntos. También podríamos conversar quizás acerca de los distintos aspectos problemáticos o las insuficiencias que puede tener el diagnóstico. De lo que estáis contando parece como dibujarse un panorama en el que la enfermedad no es un hecho fisiológico exclusivamente, es una realidad social y tremendamente personal a veces, y que también ese encuentro médico, como el objetivo de la medicina no es tanto avanzar en la explicación de los mecanismos que pueden producir una cierta patología, sino es el encuentro mismo, y es el instaurar salud de una persona justamente. Ahí a propósito, la noción de cuidado viene muy a cuento porque parece indicar la dirección que os interesa. Entonces, tema de cuidado, ¿quién cuida? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo hay que cuidar? ¿Qué problemas hay? Yo creo que la noción de cuidado es tremendamente valiosa para pensar el encuentro clínico y en términos generales las relaciones humanas, y quizás también retomando un punto que ya mencionó Paula, pareciera ser que el fenómeno del cuidado no se puede pensar sin el fenómeno de la mirada, ¿no? Ahora, ¿cómo se mira? ¿Qué significa mirar? Lo podemos conversar en otros momentos porque ya tiene una serie de complejidades. Pero a partir precisamente de esa referencia que hizo Paula, creo que es importante también poner sobre la mesa la categoría de atención. Como por ejemplo cuando un niño, un padre le dice, cuida la casa, eso significa prestar atención a la casa. O sea, de alguna u otra forma involucrarse en esa actividad, dejar lo que está haciendo para focalizarse en eso. Pareciera ser que algo de eso está detrás de la noción de cuidado en el contexto clínico y médico, y eso al mismo tiempo nos lleva a pensar otros aspectos que quizá en el caso de lo que a mí me interesa pensar, que son los trastornos mentales, es más complejo. O sea, todo cuidado implica rehabilitar, sanar, curar, o sea, volver a cierto estado anterior que se perdió con la enfermedad. Sí, eso es muy interesante lo que estás planteando. A mí me parece que también el cuidado linda un poco con la problemática de la autonomía, ¿no? En los contextos médicos, sobre todo cuando salimos un poco del encuentro médico clínico y nos vamos a la toma de decisiones en caso de enfermedades que incapacitan a la persona o generan algún tipo de pérdida de conciencia y que por ahí interviene otra persona, o sea, no solamente el paciente, sino la familia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cuida? ¿Quién cuida? Cuidar a veces implica ir más allá de lo que el sujeto que está sufriendo, el sujeto que está enfermo, quiere, por ejemplo. Pero ¿cuáles son esos límites, no? Por ejemplo, el pedido de suspensión de esfuerzos terapéuticos, ¿no? Ahí se abre la discusión en términos quizás de la bioética y demás, pero el concepto de autonomía se puede pensar no solamente en términos más bien jurídicos, sino en términos de justamente, ¿no?, devolver la dignidad al sujeto a partir de el reconocimiento de su experiencia vital, de su experiencia vivida de la enfermedad. Y en ese sentido me parece que cuidar es, entre otras cosas, y sobre todo en este contexto, escuchar, ¿no? Que pueda haber un diálogo, que pueda haber un registro que permita compartir información, brindar conocimiento, que el sujeto enfermo también sea un sujeto activo, epistémicamente hablando, ¿no?, que pueda darle sentido y tomar decisiones en torno a su experiencia. Así que me parece que por ahí el concepto de cuidado es un concepto que
involucra muchos y distintos niveles, ¿no? Éticos, epistémicos, etcétera. Pacientes impacientes, pues sí. Bueno, yo os agradezco mucho vuestra presencia acá. La verdad que es una gran oportunidad para juntarnos y platicar. No quiero cerrar sin mencionar que los dos coordináis un dossier monográfico de la revista argentina Metis, donde pueden encontrarse trabajos que se centran en el tema de la clínica y el cuidado. Así que animamos a todos a revisarlo y leer, y muchas gracias. A vos. Gracias a ti también. Sí.